Nosotras somos el equipo Luna y les presentaremos los elementos constitutivos de las identidades. Nuestro equipo está conformado por Álvarez Soto, Erika Liliana, Camacho de León Daniela, Castañeda Zárate Fátima, Díaz Arroyo Aranza, Márquez Laseca Alexandra y Vega Pérez Geraldi. Identidad. En primera aproximación, la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás. Implica, por lo tanto, hacer comparaciones entre las gentes para encontrar semejanzas y diferencias entre las mismas. Cuando creemos encontrar semejanzas entre las personas, inferimos que comparten una misma identidad que las distinguen de otras personas que no nos parecen similares. Pero aquí se presenta la pregunta crucial: ¿qué es lo que distingue a las personas y a los grupos de otras personas y otros grupos? La respuesta solo puede ser la cultura. En efecto, lo que nos distingue es la cultura que compartimos con los demás a través de nuestras pertenencias sociales y el conjunto de rasgos culturales particularizantes que nos definen como individuos únicos, singulares e irrepetibles. En otras palabras, los materiales con los cuales construimos nuestra identidad para distinguirnos de los demás son siempre materiales culturales. Aunque existen diversas definiciones en general, todas coinciden en que cultura es lo que le da vida al ser humano, sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias o moral. La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo. Para comprender la identidad es necesario identificar que existe la identidad individual y la identidad colectiva. Sin embargo, las identidades colectivas son también componentes de las individuales a través de los vínculos de pertenencia a diferentes grupos. La identidad colectiva está ampliamente relacionada con la identidad cultural, ya que el concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Es la sociedad la que a manera de agente activo configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios, y los que de manera natural se van convirtiendo en el referente de identidad. Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social, y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural. La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Elementos de la cultura. Parte de la identidad de un grupo social está dada por su patrimonio, que es la expresión de su origen, estilo de vida, desarrollo, transformación e incluso decadencia. En otras palabras, de su cultura, su memoria histórica. El patrimonio no es sinónimo de monumentos y objetos sin vida, arquitectónicos, artísticos o expuestos en un museo. El patrimonio es la identidad cultural de una comunidad y es uno de los ingredientes que puede generar desarrollo en un territorio, permitiendo equilibrio y cohesión social. Por eso mismo, cuando hablamos de los elementos culturales, tenemos que mencionar los dos tipos de estos. Patrimonio material. El patrimonio cultural material puede ser de interés local, nacional o mundial. Este patrimonio se refiere a centros históricos, paisajes complejos, arquitectónicos, etc. Sin embargo, para ser considerado patrimonio cultural material, existe un recorrido institucional y normativo que se tiene que seguir para que sea incluido en la lista. Se considera patrimonio cultural a los monumentos, obras arquitectónicas de escultura o de pinturas monumentales,
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional, desde el punto de vista de la historia o del arte de la ciencia. Los conjuntos. Estos son grupos de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les da un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los lugares. Son obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidas los lugares arqueológicos, que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico y antropológico. Como patrimonio natural se considera a los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de estas formaciones, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, la conservación o de la belleza natural. Patrimonio oral o inmaterial. En el Convenio Internacional de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue adoptado en octubre del 2005 y entró en vigor el 20 de abril del 2005, en el Convenio Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue adoptado en octubre del 2003 y entró en vigor el 20 de abril del 2005, se entiende por patrimonio cultural e inmaterial a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y de la creatividad humana. En el artículo 2 de este convenio, además, se dice que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los siguientes ámbitos: en las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, en las artes del espectáculo, en los usos sociales, rituales y actos festivos, en los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y por último, en las técnicas artesanales tradicionales. La identidad nacional. Los elementos que constituyen la identidad de un país son aquellos relacionados con la lengua, la religión, la gastronomía, creencias, costumbres, artesanías. En sí, todos aquellos aspectos relacionados con expresiones artísticas, pero también una historia y una serie de símbolos e imágenes nacionales. Todo esto despierta sentimientos de pertenencia a una colectividad histórica particular, a un país que nació en un tiempo determinado. Construir y formar una identidad no es fácil, y más si hablamos de una identidad nacional. Como sabemos, México es un país multicultural, un país donde coexisten diversas culturas y razas. Sin embargo, no siempre fue así, pues México, a pesar de tener una identidad propia, comenzando por las diversas civilizaciones indígenas que habitaban en México, al llegar la conquista por parte de los españoles, esto cambió, pues se nos inculcó una cultura distinta, un modo de vivir y de pensar diferentes. México nació como un país independiente en el siglo XIX. Se integró con regiones muy distintas en varios sentidos, las cuales se dividieron en estados. Cada una tenía diferencias culturales enormes. Por ello, la identidad nacional como mexicanos no existía. Fue creándose poco a poco. Creándose porque México, a pesar de que se independizó de la corona española, aún no sabía cómo actuar frente a una formación como Estado, todo lo que conllevaba, todas las cuestiones políticas, sociales y territoriales del Estado. Como notamos en clases pasadas, México pasó por distintas etapas como Estado, comenzando por la formación de una constitución,
que fue decidida hasta 1917, constitución que actualmente nos rige, pero que para conformarse se crearon 4 antecesores a esta. También acompañada de una mala decisión en las formas de gobierno, en este intento de prueba y error, pues México pasaba de dictadura a una alternancia del poder de gobiernos liberales y conservadores. ¿Y el porqué de todo esto? Porque México no tenía una identidad nacional. Constantemente nos basábamos en gobiernos extranjeros con el fin de crear el nuestro, arreglar un problema a partir de las decisiones de otro. Todo esto porque México era visto como un proyecto que fue conformándose de poco a poco. Entre los primeros elementos que se tomaron en cuenta estuvieron personajes que participaron en diferentes eventos históricos y que se integraron en un panteón de héroes, como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, José María Morelos y Pavón, Francisco de Madero, Lázaro Cárdenas, entre otros. Estos últimos son los que podemos ver en la nueva imagen institucional del gobierno federal. También símbolos e imágenes, en este caso la bandera mexicana que tomó 3 colores, verde, blanco y rojo, y en el medio un águila devorando una serpiente. El objetivo de crear una identidad nacional era la integración de una población bajo una misma cultura. Quisiera a las personas sentirse parte de una nación y no de otra. Los políticos sabían que las grandes diferencias culturales existentes entre las poblaciones, comunidades y la sociedad en general. Por eso era importante despertar en ellos ese sentimiento de nacionalidad, ya que una de las trabas principales para difundir este sentimiento de nacionalidad fue eso mismo. Los estados no se sentían tan cerca y es por eso que llegaron a disputarse guerras. Consecuencias de no tener una identidad nacional durante el siglo XIX. Las guerras de independencia dañaron severamente la agricultura, el comercio, la industria, la minería y la infraestructura de la nación, especialmente en el centro de México. El constante enfrentamiento entre rebeldes y realistas sometió al país a un estado de caos. Posterior a la obtención de la independencia en 1821, la nación estaba en ruinas. La economía era inestable, además de que el caos político de la época postindependentista comenzó y la legitimidad de las instituciones gubernamentales se destruyó. Entre 1821 y 1859, solamente Guadalupe Victoria fue capaz de completar su periodo de gobierno. El éxito de su gobierno se le atribuye al respaldo financiero que tuvo su administración por los 2 grandes préstamos extranjeros que se negociaron en 1824 y 1825. Después de esto, la República se rigió bajo múltiples constituciones, gobiernos y gabinetes. En consecuencia, el país se sumió en la anarquía, el miedo y la incertidumbre. Era evidente que existía una disolución social que contribuyó enormemente a la inestabilidad del país. Era evidente que existía una disolución social que contribuyó enormemente a la inestabilidad del país. La situación empeoró cuando el conflicto político entre los liberales y conservadores provocó una guerra civil en 1834, que destrozó grandes secciones del país. Asimismo, durante 1835 y 1845 se establecieron las repúblicas de Yucatán, Texas y Río Grande, que mantuvieron su autonomía por la fuerza de las armas, aunque no obtuvieron la independencia del gobierno nacional. Sin embargo, durante ese tiempo, Texas logró consolidar su independencia. Asimismo, la inestabilidad política del país hizo que México fuera objetivo de invasiones extranjeras como la de España en 1829, la de Francia en 1838, la de Estados Unidos en 1847 y la de Inglaterra, España y Francia en 1861. Lo preocupante era que había estados que no intervenían en la defensa del país y los grupos políticos continuaban sus conflictos en lugar de mantenerse unidos contra los invasores. Tales sucesos evidenciaron que todavía no existía una identidad nacional eficaz. Estos y muchos más procesos históricos cambiaron la identidad que teníamos y que a pesar de ellos hemos tratado de formarnos como nación, formar una identidad propia, individual pero también colectiva e identificarnos ante el mundo. En 1864, Francisco González Bocanegra escribió un himno nacional, que se convirtió en el canto de la nación, un canto que apelaba a la defensa de la nación por los mexicanos.
La repetición constante del himno, las fechas de fiestas nacionales, la celebración de los héroes, entre otros, fueron las primeras formas de educar a la población para que adoptara esa identidad nacional. Obviamente hubo lugares donde nunca llegaron en totalidad esas ideas, y además, en cada estado se creó también un panteón de héroes y un calendario cívico. Por poner un ejemplo, Tata Panchito considerado héroe de Zacatecas, o Vicente Guerrero en el estado del mismo nombre. El creciente descubrimiento de las zonas arqueológicas, que además definían regiones, maya, azteca, mixteca, zapoteca, entre otras, la gastronomía, mole poblano, enchiladas, potosinas, pescado a la veracruzana, la definición de danzas y músicas regionales como la danza del venado, la canción mixteca, música de mariachi, o elementos incluso prehispánicos como el Día de Muertos o de la etapa colonial como las posadas y las piñatas, todo y cada uno de esos aspectos conforman una identidad nacional. Algunos elementos, como se ha podido observar, eran prácticas antiguas que se continuaban incluso desde la etapa novohispana. Otros fueron nuevos y algunos más inventados, como los trajes regionales. El cine, el teatro, los libros fueron medios de suma importancia utilizados por el partido en el poder para fomentar esa identidad e integración nacional. No obstante, también se mostraba la heterogeneidad y riqueza cultural que componía el país y que hacían evidentes los choques histórico-culturales que se mantenían latentes. Hoy en día, la identidad nacional, quizás no homogénea del todo, pero forjada en dinámicas de inclusión y exclusión variadas de acuerdo con los distintos ritmos de modernización política del país, mantiene una dinámica de continuidades y transformaciones. Últimamente está siendo trastocada por elementos de cultura de otros países debido a la migración, a la globalización y al libre comercio. Las identidades locales y regionales no están libres de esa transformación. Ahora yo les hablaré de la identidad nacional en tiempos de globalización. Como ya vimos, la identidad nacional está sujeta al cambio. Es construida por los individuos y diferentes grupos sociales que nacen o viven en un territorio mediante el discurso ideológico homogeneizador y reproductor del imaginario nacional y, por otra parte, la influencia cultural expresada por las interrelaciones con otros países, la cual se ha acelerado por medio del fenómeno de la globalización. Pero también hay que preguntarse, ¿la identidad nacional se ha conservado o ha cambiado? Desde un punto de vista conservador, la identidad nacional alude a un sentido de pertenencia que trasciende, más allá de lo afectivo. La posición tradicional de la identidad nacional tiene un tono esencialista, enmarcado por las costumbres, las tradiciones, las instituciones sociales, la familia, la religión y, por otro lado, elementos ideológicos como la política y la educación. En el proceso de construcción de una identidad, Leandro distingue dos aspectos fundamentales: el altercentrismo y el etnocentrismo. El primero se relaciona con la dependencia, la cual considera que lo mejor viene de afuera, por lo que las personas adoptan modelos, valores, actitudes y otras manifestaciones culturales externas, ya que son consideradas superiores por el grupo social. El segundo se refiere a aquellas formas de entender, sentir y actuar que asumen como único criterio válido los principios del propio grupo, mientras rechazan y condenan cualquier otra forma de entender y sentir y actuar ante la realidad. Es de entender que estamos inmersos en un mundo cambiante, en el cual los diferentes puntos de vista forman parte de los procesos identitarios. De esta manera, al compartir con otras identidades, nos relacionamos con otras culturas y al hacerlo, se debe tener presente que esos rasgos que identifican e integran, lejos de discriminar o ser discriminados, deben propiciar ambientes para el cruce e intercambio cultural, lo cual ha sido la constante a través de la historia de la humanidad. Ante la homogeneización y heterogeneización establecidas dentro del discurso de la globalización, es importante destacar la posición de Giroux, quien considera que la identidad ya no puede ser escrita bajo los lentes de la uniformidad cultural o impuesta mediante el discurso de la asimilización, pues ha emergido una nueva cultura posmoderna basada en la especificidad, la diferencia, la pluralidad y los discursos múltiples.
Por consiguiente, estamos ante un proceso histórico innegable, dinámico y complejo. Por ello, hay que reflexionar acerca de cuáles identidades fomenta la sociedad y también acerca de cuáles inevitablemente perjudican. Hablando de la multiculturalidad y globalización, los distintos grupos humanos van construyendo y reconstruyendo identidades a la par de la influencia que ejerce la industria cultural, ya sea por los flujos migratorios, los medios de masas o la actividad comercial, en una relación interactiva que da paso a varios fenómenos sociales, entre ellos: 1. La aparición de espacios sociales en los que se promueven prácticas culturales alternativas y emergentes. 2. La promoción de la diversidad y el reclamo de las minorías por sus derechos. 3. La dinámica de los micromundos dentro de la concepción política de Estado. 4. La presión política de los organismos internacionales por los derechos humanos. 5. El surgimiento de la cultura popular. 6. La pluralidad de expresiones culturales enmarcadas en símbolos, modas, valores, conocimientos, ideas y prácticas sociales de diversa naturaleza. Pues todos estos cambios son el resultado de un nuevo orden en la conformación de las identidades, en la era de la globalización cultural. Por consiguiente, se afirma que la globalización trae consigo una mayor conciencia de las diferencias entre identidades culturales, sea porque se difunden en los medios de comunicación de masas, se incorporan al nuevo imaginario político difundido por ONGs transnacionales o se intensifican las olas migratorias, o sea, porque hay culturas que reaccionan violentamente ante la ola expansiva de la cultura mundo y generan nuevos tipos de conflictos regionales que inundan las pantallas en todo el planeta. De este modo, aumenta la visibilidad política del campo de la afirmación cultural y de los derechos de la diferencia. Dentro de cada cultura coexisten distintos modos de vivir. Entonces, se habla de multiculturalidad cuando en el seno de una unidad sociopolítica se vive de acuerdo con diferentes opciones culturales. En este caso, coexisten distintos modos de vida y expresiones culturales, de acuerdo con las distintas adaptaciones a las condiciones geográficas, económicas, políticas y educativas, como pueblos, etnias, grupos religionales, grupos ocupacionales, rurales, urbanos, lingüísticos, religiosos, la cultura popular, entre otros. Entonces, se habla de multiculturalidad cuando en el seno de una unidad sociopolítica se puede vivir de acuerdo con diferentes opciones culturales y a la diversidad que ésta ofrece. En conclusión, la construcción de la identidad no es un proceso nada sencillo, pues requiere de distintos elementos para poder generarse. Es importante que nosotros como mexicanos estemos constantemente creando nuestra identidad nacional, así como la individual, pues es un elemento que nos permite evitar. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención y esperamos que lo hayan disfrutado.